Transfiguración del Señor. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y condújolos solos a un elevado monte, en lugar apartado, y se transfiguró en presencia de ellos, de forma que sus vestidos aparecieron resplandecientes y de un candor extremado como la nieve, tan blancos que no hay lavandero en el mundo que así pudiera blanquearlos. Al mismo tiempo, se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban conversando con Jesús. Y Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: «Oh Maestro, bueno será quedarnos aquí. Hagamos 3 pabellones, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Porque él no sabía lo que se decía por estar sobrecogido del pasmo. En esto se formó una nube que los cubrió, y salió de esta nube una voz que decía: «Este es mi Hijo carísimo, escuchadle». Y mirando luego a todas partes, no vieron consigo a nadie más que solo a Jesús, el cual, así que bajaban del monte, les ordenó que a ninguno contasen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. En efecto, guardaron en su pecho el secreto, bien que andaban discurriendo entre sí qué querría decir con aquellas palabras, cuando hubiese resucitado de entre los muertos. Y le preguntaron: «Pues, ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías?» Y él les respondió: «Es verdad que Elías ha de venir delante del Mesías restaurándolo todo. Pero ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser vilipendiado? Mas os aseguro que Elías ha venido ya en la persona del Bautista, y han hecho con él cuanto les plugo, según estaba escrito». Cura a un niño endemoniado. Al llegar a donde estaban sus demás discípulos, viólos rodeados de una gran multitud de gente, y a los escribas disputando con ellos. Y todo el pueblo, luego que vio a Jesús, se llenó de asombro y de pavor, y acudieron corriendo a saludarle. Y él les preguntó: «¿Sobre qué altercabais entre vosotros?». A lo que respondiendo uno de ellos dijo: «Maestro, yo he traído a ti un hijo mío poseído de cierto espíritu maligno que le hace quedar mudo, el cual donde quiera que le toma, le tira contra el suelo y le hace echar espuma por la boca y crujir los dientes, y que se vaya secando. Pedí a tus discípulos que lo lanzasen y no han podido». Jesús, dirigiendo a todos la palabra, les dijo: «Oh gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo habré yo de sufriros? Traedle a mí». Trajéronsele, y apenas vio a Jesús, cuando el espíritu empezó a agitarle con violencia, y tirándose contra el suelo se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». «Desde la niñez», respondió, «y muchas veces le ha precipitado el demonio en el fuego y en el agua a fin de acabar con él. Pero si puedes algo, socórrenos, compadecido de nosotros». A lo que Jesús le dijo: «Si tú puedes creer, todo es posible para el que cree». Y luego el padre del muchacho clamó con lágrimas diciendo: «Señor, yo creo, ayuda tú mi incredulidad, auméntame mi fe que es débil». Viendo Jesús el tropel de gente que iba acudiendo, amenazó al espíritu inmundo diciéndole: «Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de este mozo y no vuelvas más a entrar en él». Y dando un gran grito y atormentando horriblemente al joven, salió de él, dejándole como muerto, de suerte que muchos decían: «Está muerto». Pero Jesús, cogiéndole de la mano, le ayudó a alzarse y se levantó. Entrado que hubo el Señor en la casa donde moraba, sus discípulos le preguntaban a solas: «¿Por qué motivo nosotros no le hemos podido lanzar?». Respondióles: «Esta raza de demonios por ningún medio puede salir sino a fuerza de oración y de ayuno». Varias enseñanzas de Jesús. Y habiendo marchado de allí, atravesaron la Galilea, y no quería darse a conocer a nadie. Entretanto iba instruyendo a sus discípulos y les decía:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le darán la muerte, y después de muerto resucitará al tercer día. Mas no comprendían esto que les decía, ni se atrevían a preguntárselo. En esto llegaron a Cafarnaúm, y estando ya en casa les preguntó: ¿de qué ibais tratando en el camino? Mas ellos callaban. Y es que habían tenido en el camino una disputa entre sí sobre quién de ellos era el mayor de todos. Entonces Jesús, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno pretende ser el primero, hágase el último de todos y el siervo de todos. Y cogiendo a un niño, le puso en medio de ellos, y después de abrazarle, díjoles: cualquiera que acogiese a uno de estos niños por amor mío, a mí me acoge. Y cualquiera que me acoge, no tanto me acoge a mí, como al que a mí me ha enviado. Tomando después Juan la palabra, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que andaba lanzando los demonios en tu nombre, que no es de nuestra compañía, y se lo prohibimos. No hay por qué prohibírselo, respondió Jesús, puesto que ninguno que haga milagros en mi nombre hablará enseguida mal de mí. Que quien no es contrario vuestro, de vuestro partido es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, atento a que sois de Cristo, en verdad os digo que no será defraudado de su recompensa. Contra el escándalo. Y al que escandalizare a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mucho mejor le fuera que le ataran al cuello una de esas ruedas de molino que mueve un asno y le echaran al mar. Y si tu mano te es ocasión de escándalo, córtala. Más te vale entrar manco en la vida eterna que tener 2 manos e ir al infierno, al fuego inextinguible, en donde el gusano que los roe o remuerde su conciencia nunca muere, y el fuego que los quema nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtalo. Más te vale entrar cojo en la vida eterna que tener 2 pies y ser arrojado al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano que los roe nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te sirve de escándalo, arráncalo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que tener 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno, donde el gusano que los roe nunca muere, ni el fuego jamás se apaga. Porque la sal con que todos ellos, víctimas de la divina justicia, serán salados, es el fuego. Así como todas las víctimas deben, según la ley, ser rociadas de sal. La sal de suyo es buena, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened siempre en vosotros sal de sabiduría y prudencia, y guardad así la paz entre vosotros. Contra el divorcio. Y partiendo de allí, llegó a los confines de Judea, pasando por el país que está al otro lado del Jordán, donde concurrieron de nuevo alrededor de él los pueblos vecinos, y se puso otra vez a enseñarlos, como tenía de costumbre. Vinieron entonces a él unos fariseos, y le preguntaban por tentarle, si es lícito al marido repudiar a su mujer. Pero él en respuesta les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió repudiarla, precediendo escritura legal del repudio. A los cuales replicó Jesús: en vista de la dureza de vuestro corazón, os dejó mandado eso. Pero al principio, cuando los crió Dios, formó a un solo hombre y a una sola mujer, por cuya razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y juntarse ha con su mujer. Y los 2 no compondrán sino una sola carne, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. No separe, pues, el hombre lo que Dios ha juntado. Después, en casa le tocaron otra vez sus discípulos el mismo punto, y él les inculcó: cualquiera que desechare a su mujer y tomare otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se apartare de su marido y se casa con otro, es adúltera. Bendice a los niños.
como le presentasen unos niños para que los tocase y bendijese. Los discípulos reñían a los que venían a presentárselos. Lo que advirtiendo Jesús lo llevó muy a mal y les dijo: Dejad que vengan a mí los niños, y no se lo estorbéis, porque de los que se asemejan a ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibiere como niño inocente el reino de Dios, no entrará en él. Y estrechándolos entre sus brazos y poniendo sobre ellos las manos, los bendecía. Vocación de un joven rico. Así que salió para ponerse en camino, vino corriendo uno, y arrodillado a sus pies, le preguntó: «Oh buen maestro, ¿qué debo yo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos que conducen a la vida: no cometer adulterio, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no hacer mal a nadie, honrar padre y madre». A esto respondió él y le dijo: «Maestro, todas esas cosas las he observado desde mi mocedad». Y Jesús, mirándole de hito en hito, mostró quedar prendado de él y le dijo: «Una cosa te falta aún. Anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. Y ven luego y sígueme». A esta propuesta, apenado el joven fuese muy afligido, pues tenía muchos bienes. Riquezas, pobreza voluntaria. Y echando Jesús una ojeada alrededor de sí, dijo a sus discípulos: «Oh, cuán difícilmente los acaudalados entrarán en el reino de Dios». Los discípulos quedaron pasmados al oír tales palabras, pero Jesús, volviendo a hablar, les añadió: «Hijitos míos, cuán difícil cosa es que los que ponen su confianza en las riquezas entre en el reino de Dios. Más fácil es el pasar un camello por el ojo de una aguja que el entrar un rico semejante en el reino de Dios». Con esto subía de punto su asombro, y se decían unos a otros: «¿Quién podrá pues salvarse?». Pero Jesús, fijando en ellos la vista, les dijo: «A los hombres es esto imposible, mas no a Dios, pues para Dios todas las cosas son posibles». Aquí Pedro, tomando la palabra, le dijo: «Por lo que hace a nosotros, bien ves que hemos renunciado todas las cosas y seguídote». A lo que Jesús respondiendo dijo: «Pues yo os aseguro que nadie hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o heredades, por amor de mí, del Evangelio, que ahora mismo en este siglo, y aún en medio de las persecuciones, no reciba el 100 doblado por equivalente de casas y hermanos y hermanas, de hijos y heredades, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos de los que en la tierra habrán sido los primeros, serán allí los últimos, y muchos de los que habrán sido los últimos, serán los primeros». Sube a Jerusalén a padecer y morir. Continuaban su viaje subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, y estaban sus discípulos como atónitos, y le seguían llenos de temor. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a repetirles lo que había de sucederle. «Nosotros», les dijo, «vamos, como veis, a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y ancianos, que le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le escupirán, y le azotarán, y le quitarán la vida, y al tercer día resucitará». Ambición de los hijos de Zebedeo. Entonces, oyéndole hablar de la resurrección, se arriman a él Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le hacen esta petición: «Maestro, quisiéramos que nos concedieses todo cuanto te pidamos». Díjoles él: «¿Qué cosa deseáis que os conceda?». «Concédenos», respondieron, «que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra».
Y Jesús les replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz de la pasión que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo de sangre con que yo voy a ser bautizado? Respondiéronle: Sí que podemos. Pues tened por cierto, les dijo Jesús, que beberéis el cáliz que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero eso de sentarse a mi diestra o a mi siniestra no está en mi arbitrio como hombre el darlo a vosotros, sino a quienes se ha destinado por mi Padre Celestial. Entendiendo los otros 10 dicha demanda, dieron muestras de indignación contra Santiago y Juan. Mas Jesús, llamándolos así, les dijo: Bien sabéis que los que tienen la autoridad de mandar a las naciones las tratan con imperio, y que sus príncipes ejercen sobre ellas un poder absoluto. No debe ser lo mismo entre vosotros, sino que quien quisiere hacerse mayor ha de ser vuestro criado, y quien quisiere ser entre vosotros el primero debe hacerse siervo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a que le sirviesen, sino a servir y a dar su vida por la redención de muchos. Devuelve la vista a Bartimeo. Después de esto llegaron a Jericó, y al partir de Jericó con sus discípulos, seguido de muchísima gente, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Habiendo oído, pues, que era Jesús Nazareno el que venía, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y reñíanle muchos para que callara. Sin embargo, él alzaba mucho más el grito: Hijo de David, ten compasión de mí. Parándose entonces Jesús le mandó llamar, y le llamaron diciéndole: Ea, buen ánimo, levántate, que te llama. El cual, arrojando su capa, al instante se puso en pie y vino a él. Y Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió: Maestro mío, haz que yo vea. Y Jesús: Anda, que tu fe te ha curado. Y de repente vio, y le iban siguiendo por el camino. Capítulo 11. Entrada triunfal en Jerusalén. Cuando iba acercándose a Jerusalén, al llegar junto a Betania, al pie del monte de los Olivos, despacha 2 de sus discípulos y les dice: Id a ese lugar que tenéis enfrente, y luego al entrar en él, hallaréis atado un jumentillo, en el cual nadie ha montado hasta ahora. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Qué hacéis?, responded que el Señor lo ha menester, y al instante os le dejará traer acá. Luego que fueron, hallaron el pollino atado fuera delante de una puerta, a la entrada de 2 caminos, y le desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis? ¿Por qué desatáis ese pollino? Los discípulos respondieron conforme a lo que Jesús les había mandado, y se le dejaron llevar. Y trajeron el pollino a Jesús, y habiéndole aparejado con los vestidos de ellos, montó Jesús en él. Muchos enseguida tendieron sus vestidos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por donde había de pasar Jesús. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás le aclamaban diciendo: Hosana, salud y gloria. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro padre David, que vemos llegar ahora en la persona de su Hijo. Hosana en lo más alto de los cielos. Así entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo, donde después de haber observado por una y otra parte todas las cosas, siendo ya tarde, se salió a Betania con los 12. La higuera maldita, hecha del templo a los vendedores. Al otro día, así que salieron de Betania, tuvo hambre, y como viese a lo lejos una higuera con hojas, encaminóse allá por ver si encontraba en ella alguna cosa. Y llegando nada encontró sino follaje, porque no era aún tiempo de higos.
Y hablando a la higuera le dijo: Nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Lo cual oyeron sus discípulos. Llegan pues a Jerusalén, y habiendo Jesús entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas para los sacrificios, y no permitía que nadie transportase mueble o cosa alguna por el templo, y los instruía diciendo: ¿Por ventura no está escrito: mi casa será llamada de todas las gentes casa de oración? Pero vosotros habéis hecho de ella una guarida de ladrones. Sabido esto por los príncipes de los sacerdotes y los escribas, andaban trazando el modo de quitarle la vida secretamente, porque le temían, viendo que todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Así que se hizo tarde, se salió de la ciudad. La mañana siguiente repararon los discípulos al pasar que la higuera se había secado de raíz. Con lo cual, acordándose Pedro de lo sucedido, le dijo: Maestro, mira cómo la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús, tomando la palabra, les dijo: Tened confianza en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate de ahí y échate al mar, no vacilando en su corazón, sino creyendo que cuanto dijere se ha de hacer, así se hará. Por lo tanto, os aseguro que todas cuantas cosas pidiereis en la oración, tened fe de conseguirlas, y se os concederán. Y al poneros a orar, si tenéis algo contra alguno, perdonadle, a fin de que vuestro Padre, que está en los cielos, también os perdone vuestros pecados. Que si no perdonáis vosotros, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras culpas. Controversia con los sinedritas. Volvieron pues otra vez a Jerusalén, y paseándose Jesús por el atrio exterior del templo, instruyendo al pueblo, lléganse a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado a ti potestad de hacer lo que haces? Y respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta. Respondedme a ella primero, y después os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían para consigo, diciendo: Si decimos que del cielo, dirá: Pues ¿por qué no le creísteis? Si decimos que de los hombres, debemos temer al pueblo, pues todos creían que Juan había sido verdadero profeta. Y así respondieron a Jesús diciendo: No lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: Pues ni yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Parábola de los renteros rebeldes. Enseguida comenzó a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la ciñó con cercado, y cavando hizo en ella un lagar, y fabricó una torre, y arrendóla a ciertos labradores, y marchóse lejos de su tierra. A su tiempo, despachó un criado a los renteros para cobrar lo que debían darle del fruto de la viña. Mas ellos, agarrándole, le apalearon y le despacharon con las manos vacías. Segunda vez les envió otro criado, y a éste también le descalabraron, cargándole de oprobios. Tercera vez envió a otro, al cual mataron. Tras este otros muchos, y de ellos a unos los hirieron y a otros les quitaron la vida. En fin, a un hijo único que tenía, y a quien amaba tiernamente, se lo envió también el último, diciendo: Respetarán a lo menos a mi hijo. Pero los viñadores, al verle venir, se dijeron unos a otros: Este es el heredero. Venid y matémosle, y será nuestra la heredad. Y haciendo de él, le mataron, arrojándole fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? ¿Vendrá y perderá a aquellos renteros y arrendará la viña a otros? ¿No habéis leído este lugar de la Escritura? La piedra que desecharon los que edificaban vino a ser la principal piedra del ángulo.
¿el Señor es el que hizo eso y estamos viendo con nuestros ojos tal maravilla? Y maquinaban cómo prenderle, porque bien conocieron que a ellos había enderezado la parábola, mas temieron al pueblo y así, dejándole, se marcharon. El tributo del César. Pero le enviaron algunos fariseos y herodianos para sorprenderle en alguna expresión, los cuales vinieron y dijéronle: Maestro, nosotros sabemos que eres hombre veraz y que no atiendes a respetos humanos, porque no miras la calidad de las personas, sino que enseñas el camino de Dios con lisura y según Él es. ¿Nos es lícito a nosotros, pueblo escogido de Dios, el pagar tributo a César, o podremos no pagarle? Jesús, penetrando su malicia, díjoles: ¿Para qué venís a tentarme? Dadme a ver un denario. Presentáronselo, y él les dice: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Respondieron: de César. Entonces replicó Jesús y díjoles: Pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Con cuya respuesta los dejó maravillados. Resurrección de los muertos. Vinieron después a su encuentro los saduceos, que niegan la resurrección, y le propusieron esta cuestión: Maestro, Moisés nos dejó ordenado por escrito que si el hermano de uno muere dejando a su mujer sin hijos, éste se case con la viuda, para que no falte a su hermano descendencia. Estos supuesto eran 7 hermanos. El mayor se casó y vino a morir sin hijos. Con eso el segundo se casó con la viuda, pero murió también sin dejar sucesión. Del mismo modo el tercero. En suma, los 7 sucesivamente se casaron con ella y ninguno tuvo hijos. Al cabo murió la mujer, la última de todos. Ahora pues, en el día de la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de estos será mujer? Porque lo fue de todos 7. Jesús en respuesta les dijo: ¿No veis que habéis caído en error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando habrán resucitado de entre los muertos, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ahora, sobre que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo Dios, hablando con él en la zarza, le dijo: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Luego estáis vosotros en un grande error. El principal mandamiento. Uno de los escribas que había oído esta disputa, viendo lo bien que les había respondido, se arrimó y le preguntó cuál era el primero de todos los mandamientos. Y Jesús le respondió: El primero de todos los mandamientos es este: Escucha, oh Israel, el Señor Dios tuyo es el solo Dios, y así amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento primero. El segundo, semejante al primero, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento que sea mayor que estos. Y el escriba le dijo: Maestro, has dicho bien y con toda verdad que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él, y que el amarle de todo corazón y con todo espíritu y con toda el alma y con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que el letrado había respondido sabiamente, díjole: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba hacerle más preguntas. Hijo y Señor de David. Y enseñando y razonando después, Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Siendo así que el mismo David, inspirado del Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra hasta tanto que yo haya puesto a tus enemigos por tarima de tus pies. Pues si David le llama su Señor, ¿por dónde o cómo es su hijo? Y el numeroso auditorio le oía con gusto. Guardaos de ellos. Y decíales en sus instrucciones: guardaos de los escribas que hacen gala de pasearse con vestidos rozagantes y de ser saludados en la plaza y de ocupar las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los convites, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos serán castigados con más rigor. Ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, estaba mirando cómo la gente echaba dinero en ella, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Vino también una viuda pobre, la cual metió 2 céntimos, que hacen un cuadrante. Y entonces, convocando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más en el arca que todos los otros, por cuanto los demás han echado algo de lo que les sobraba, pero ésta ha dado de su misma pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. Capítulo 13. Sermón escatológico. Al salir del templo, díjole uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué fábrica tan asombrosa. Jesús le dio por respuesta: ¿ves todos esos magníficos edificios? Pues serán de tal modo destruidos que no quedará piedra sobre piedra. Y estando sentado en el monte de los olivos, de cara al templo, le preguntaron aparte Pedro, Santiago, Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señal habrá de que todas estas cosas están a punto de cumplirse? Persecución de los apóstoles. Jesús, tomando la palabra, les habló de esta manera: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán arrogándose mi nombre y diciendo: yo soy el Mesías, y seducirán a muchos. Cuando sintiereis alarmas y rumores de guerras, no os turbéis por eso, porque si bien han de suceder estas cosas, mas no ha llegado aún con ellas el fin. Puesto que antes se armará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en varias partes, y hambre, y esto no será sino el principio de los dolores. Entre tanto, vosotros estad sobre aviso en orden a vuestras mismas personas, por cuanto habéis de ser llevados a los concilios o tribunales y azotados en las sinagogas y presentados por causa de mí ante los gobernadores y reyes, para que deis delante de ellos testimonio de mí y de mi doctrina. Mas primero debe ser predicado el evangelio a todas las naciones. Cuando pues llegare el caso de que os lleven para entregaros en sus manos, no discurráis de antemano lo que habéis de hablar, sino hablad lo que os será inspirado en aquel trance, porque no sois entonces vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y les quitarán la vida, y vosotros seréis aborrecidos de todo el mundo por causa de mi nombre. Mas quien estuviere firme hasta el fin, éste será salvo. Ruina de Jerusalén. Mas cuando viereis la abominación de la desolación, establecida donde menos debiera, el que lea esto haga reflexión sobre ello. Entonces los que moran en Judea huyan a los montes, y el que se encuentre en el terrado no baje a casa, ni entre a sacar de ella cosa alguna. Y el que esté en el campo no torne atrás a tomar su vestido. Ay de las que estarán encinta y de las que criarán en aquellos días. Por eso rogad a Dios que no sucedan estas cosas durante el invierno, porque serán tales las tribulaciones de aquellos días, cuales no se han visto desde que Dios creó el mundo hasta el presente, ni se verán. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, no se salvaría hombre alguno.
mas en gracia de los escogidos que Él se eligió, los ha abreviado. Señales del fin del mundo. Entonces, si alguno os dijere, ve aquí el Cristo, o vele allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, los cuales harán alarde de milagros y prodigios para seducir, si ser pudiese, a los mismos escogidos. Por lo tanto, vosotros estad sobre aviso, ya veis que os lo he predicho todo. Y pasados aquellos días de tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no alumbrará, y las estrellas del cielo caerán, y las potestades que hay en los cielos se bambolearán. Entonces se verá venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria, y enviará luego sus ángeles, y congregará a sus escogidos de las 4 partes del mundo, desde el último cabo de la tierra hasta la extremidad del cielo. Aprended ahora sobre esto una comparación tomada de la higuera. Cuando ya sus ramas retoñan y brotan las hojas, conocéis que está cerca el verano. Pues así también, cuando vosotros veáis que acontecen estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, está ya a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que se hayan cumplido todas estas cosas. El cielo y la tierra faltarán, pero no faltarán mis palabras. Estad alerta. Mas en cuanto al día o la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, para revelároslo, sino el Padre. Estad pues alerta, velad y orad, ya que no sabéis cuándo será el tiempo. A la manera de un hombre que saliendo a un viaje largo, dejó su casa y señaló a cada uno de sus criados lo que debía hacer, y mandó al portero que velase. Velad pues también vosotros, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. En fin, lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Traición de Judas. 2 días después era la Pascua, cuando comían los ázimos, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas andaban trazando cómo prender a Jesús con engaño y quitarle la vida. Mas no ha de ser, decían en la fiesta, porque no se amotine el pueblo. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, estando a la mesa, entró una mujer con un vaso de alabastro lleno de ungüento o perfume hecho de la espiga del nardo, de mucho precio, y quebrando el vaso, derramó el bálsamo sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes, irritados interiormente, decían: ¿a qué fin desperdiciáis ese perfume? Siendo así que se podía vender en más de 300 denarios y dar el dinero a los pobres. Con mucho motivo bramaban contra ella. Mas Jesús les dijo: dejadla en paz, ¿por qué la molestáis? La obra que ha hecho conmigo es buena, pues que a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis hacerles bien cuando quisiereis, mas a mí no me tendréis siempre. Ella ha hecho cuanto estaba en su mano, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que doquiera que se predicare este evangelio por todo el mundo, se contará también en memoria de esta mujer lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, salió a verse con los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús, los cuales, cuando le oyeron, se holgaron mucho y prometieron darle dinero, y él ya no buscaba sino ocasión oportuna para entregarle. Última cena. El primer día, pues, de los ázimos, en que sacrificaban el cordero pascual, dícenle sus discípulos: ¿a dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Y Jesús envió a Jerusalén a 2 de ellos, diciéndoles: id a la ciudad, y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle.
y en donde quiera que entrare, decid al amo de la casa: el maestro nos envía a decir, ¿dónde está la sala en que he de celebrar la cena de la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una pieza de comer grande, bien amueblada. Preparadnos allí lo necesario. Fueron pues los discípulos, y llegando a la ciudad, hallaron todo lo que les había dicho, y dispusieron las cosas para la Pascua. Puesto ya el sol, fue Jesús allá con los 12, y estando a la mesa y comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me hará traición. Comenzaron entonces ellos a contristarse y a decirle uno después de otro: ¿seré yo acaso, Señor? Él les respondió: es uno de los 12, uno que mete conmigo la mano en un mismo plato. Verdad es que el Hijo del Hombre se va o camina a su fin, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor sería para el tal hombre el no haber nacido. Durante la mesa tomó Jesús pan, y bendiciéndolo, le partió, y diósele y les dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y cogiendo el cáliz, dando las gracias, se le alargó, y bebieron todos de él. Y al dársele díjoles: esta es la sangre mía, del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos. En verdad os digo que de hoy más no beberé de este fruto de la vid, hasta el día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. Oración del huerto. Y dicho el himno de acción de gracias, salieron hacia el monte de los olivos. Díjoles aún Jesús: todos os escandalizaréis esta noche, según está escrito: heriré al pastor, y se descarriarán las ovejas. Pero en resucitando, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo entonces: aun cuando fueres para todos los demás un objeto de escándalo, no lo serás para mí. Jesús le replicó: en verdad te digo que tú hoy mismo, en esta noche, antes de la segunda vez que cante el gallo, me has de negar 3 veces. Él, no obstante, se afirmaba más y más en lo dicho, añadiendo: aunque me sea forzoso el morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo decían todos los demás. En esto llegan a la granja llamada Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Y llevándose consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a atemorizarse y angustiarse, y díjoles: mi alma siente angustias de muerte, aguardad aquí y estad en vela. Y apartándose un poco adelante, se postró en tierra, y suplicaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Padre, Padre mío, decía, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Viene después a los 3, y hallólos dormidos, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu, a la verdad, está pronto, pero la carne es flaca. Fuese otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras, y habiendo vuelto, los encontró de nuevo dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Al fin vino tercera vez y les dijo: Ea, dormid y reposad. Pero basta ya, la hora es llegada, y ved aquí que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos de aquí y vamos, que ya el traidor está cerca. Prendimiento. Estando todavía hablando, llega Judas Iscariote, uno de los 12, acompañado de mucha gente, armada con espadas y con garrotes, por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. El traidor les había dado una seña diciendo: A quien yo besare, él es, prendedle y conducidle con cautela. Así, al punto que llegó, arrimándose a Jesús, le dijo: Maestro mío, Dios te guarde. Y besóle.
Ellos entonces le echaron las manos y le aseguraron. Entretanto, uno de los circunstantes, desenvainando la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Mas Jesús, tomando la palabra, les dijo: como si yo fuese algún ladrón, habéis salido a prenderme con espadas y con garrotes. Todos los días estaba entre vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Entonces sus discípulos, abandonándole, huyeron todos. Pero cierto mancebo le iba siguiendo envuelto solamente con una sábana sobre sus carnes, y los soldados le cogieron. Mas él, soltando la sábana, desnudo, se escapó de ellos. Proceso religioso de Jesús. Jesús fue conducido a casa del sumo sacerdote, donde se juntaron todos los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro le fue siguiendo a lo lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó al fuego con los criados y estaba calentándose. Mientras tanto, los príncipes de los sacerdotes, con todo el concilio, andaban buscando contra Jesús algún testimonio para condenarle a muerte y no lo hallaban. Porque, dado que muchos atestiguaban falsamente contra él, los tales testimonios no estaban acordes. Comparecieron, en fin, algunos que alegaban contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho de manos de los hombres, y en 3 días fabricaré otro sin obra de mano alguna. Pero tampoco en este testimonio estaban acordes. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio del concilio, interrogó a Jesús diciéndole: ¿no respondes nada a los cargos que hacen estos? Jesús callaba y nada respondió. Interrogóle el sumo sacerdote nuevamente y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? A esto le respondió Jesús: yo soy, y algún día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Al punto el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Vosotros mismos habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron por reo de muerte. Y luego empezaron algunos a escupirle, y tapándole la cara, dábanle golpes diciéndole: profetiza o adivina quién te ha dado. Y los ministriles le daban de bofetadas. Las negaciones de Pedro. Entretanto, hallándose Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y viendo a Pedro que se estaba calentando, clavados en él los ojos, le dice: tú también andabas con Jesús Nazareno. Mas él lo negó diciendo: ni le conozco ni sé lo que dices. Y saliéndose fuera al zaguán, cantó el gallo. Reparando de nuevo en él, la criada empezó a decir a los circunstantes: sin duda este es de aquellos. Mas él lo negó segunda vez. Un poquito después, los que estaban allí decían nuevamente a Pedro: seguramente tú eres de ellos, pues eres también Galileo. Aquí comenzó a echarse maldiciones y a asegurar con juramento: yo no conozco a ese hombre de que habláis. Y al instante cantó el gallo la segunda vez. Con lo que se acordó Pedro de la palabra que Jesús le había dicho: antes de cantar el gallo por segunda vez, 3 veces me habrás negado. Y comenzó a llorar. Capítulo 15. Proceso civil ante Pilato. Y luego que amaneció, habiéndose juntado para deliberar los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el consejo, ataron a Jesús y le condujeron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús respondiendo le dijo: tú lo dices, lo soy. Y como los príncipes de los sacerdotes le acusaban en muchos puntos, Pilato volvió nuevamente a interrogar diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús, empero, nada más contestó, de modo que Pilato estaba todo maravillado. Es pospuesto a Barrabás. Solía él, por razón de la fiesta, concederles la libertad de uno de los presos, cualquiera que el pueblo pidiese. Entre estos había uno llamado Barrabás,
el cual estaba preso con otros sediciosos por haber en cierto motín cometido un homicidio. Pues como el pueblo acudiese a esta sazón a pedirle el indulto que siempre les otorgaba, Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Mas los pontífices instigaron al pueblo a que pidiese más bien la libertad de Barrabás. Pilato de nuevo les habló y les dijo: ¿Pues qué queréis que haga del rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícale! Y les decía: Pues qué mal es el que ha hecho. Mas ellos gritaban con mayor fuerza: ¡Crucifícale! Al fin Pilato, deseando contentar al pueblo, le soltó a Barrabás. Jesús azotado y coronado de espinas. Y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuese crucificado. Los soldados le llevaron entonces al patio del pretorio, y reuniéndose allí toda la cohorte, vístenle un manto de grana a manera de púrpura, y le ponen una corona de espinas entretejidas. Comenzaron enseguida a saludarle diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Al mismo tiempo herían su cabeza con una caña, y escupíanle, e hincando las rodillas le adoraban. Después de haberse así mofado de él, le desnudaron de la púrpura, y volviéndole a poner sus vestiduras le condujeron afuera para crucificarle. Jesús crucificado. Al paso alquilaron a un hombre que venía de una granja llamado Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, obligándole a que llevase la cruz de Jesús, y de esta suerte le conducen al lugar llamado Gólgota, que quiere decir Calvario. Allí le daban a beber vino mezclado con mirra, mas él no quiso beberlo. Y después de haberle crucificado, repartieron sus ropas, echando suertes sobre la parte que había de llevar cada uno. Era aún la hora de tercia cuando le crucificaron, y estaba escrita la causa de su sentencia con este letrero: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda, con lo que se cumplió la escritura que dice: y fue puesto en la clase de los malhechores. Los que iban y venían blasfemaban de él, meneando la cabeza y diciendo: Hola, tú que destruyes el templo de Dios y que le reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De la misma manera, mofándose de él, los príncipes de los sacerdotes, con los escribas, se decían el uno al otro: A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que seamos testigos de vista y le creamos. También los que estaban crucificados con él le ultrajaban. Y a la hora de sexta, se cubrió toda la tierra de tinieblas hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús diciendo en voz grande: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oyéndolo, algunos de los circunstantes decían: Ved cómo llama a Elías. Y corriendo uno de ellos, empapó una esponja en vinagre y envolviéndola en la punta de una caña, dábasela a beber diciendo: Dejad y veremos a ver si viene Elías a descolgarle de la cruz. Muerte de Jesús. Mas Jesús, dando un gran grito, expiró. Y al mismo tiempo, el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba a abajo. Y el centurión que estaba allí presente, viendo que había expirado con gran clamor, dijo: Verdaderamente que este hombre era Hijo de Dios. Había allí también varias mujeres que estaban mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María, madre de Santiago el menor, y de José y Salomé, que cuando estaba en Galilea le seguían y le asistían con sus bienes, y también otras muchas que juntamente con él subieron a Jerusalén. Sepultura de Jesús. Al caer el sol, por ser aquel día la parásceve o día de la preparación que precede al sábado,
fue José de Arimatea, insigne consejero, el cual esperaba también el reino de Dios, y entró denodadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato, admirado de que tan pronto hubiese muerto, hizo llamar al centurión y le preguntó si efectivamente era muerto. Y habiéndole asegurado que sí, el centurión dio el cuerpo a José. José, comprada una sábana, bajó a Jesús de la cruz y le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, y arrimando una piedra, dejó así con ella cerrada la entrada. Entretanto, María Magdalena y María, madre de José, estaban observando dónde le ponían. Capítulo 16. Un ángel anuncia la resurrección. Y pasado el sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y partiendo muy de madrugada el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, salido el sol. Y se decían una a otra: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Mas echando la vista, repararon que la piedra estaba apartada, la cual realmente era muy grande. Y entrando en el sepulcro o cueva sepulcral, se hallaron con un joven sentado al lado derecho, vestido de un blanco ropaje, y se quedaron pasmadas. Pero él les dijo: no tenéis que asustaros. Vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ya resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de vosotros a Galilea, donde le veréis, según que os tiene dicho. Ellas, saliendo del sepulcro, echaron a huir como sobrecogidas, que estaban de pavor y espanto, y a nadie dijeron nada. Tal era su pasmo. Apariciones. Jesús, habiendo resucitado de mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había lanzado 7 demonios. Y Magdalena fue luego a dar la nueva a los que habían andado con él, que no cesaban de gemir y llorar, los cuales, al oírla decir que vivía y que ella le había visto, no la creyeron. Después de esto apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que iban de camino a una casa de campo, los que, viniendo luego, trajeron a los demás la nueva, pero tampoco los creyeron. Ascensión del Señor. En fin, apareció a los 11 apóstoles cuando estaban a la mesa y les dio en rostro con su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por último les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. A los que creyeren acompañarán estos milagros. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, cogerán las serpientes, y si algún licor venenoso bebieren, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo por su propia virtud y está allí sentado a la diestra de Dios. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban.